Gracias por venir. La idea es que el Consejo está organizando un ciclo de orientación al consorcista. Parte va a ser aquí en la casa y parte del Consejo, o algunos miembros del Consejo, se van a ir desplazando por las distintas comunas. A modo de ejemplo, tenemos ya en temas de agenda esta reunión, otra en el mes de julio aquí en la casa, y en el mes de junio, precisamente el 19 en la Comuna 14, vamos a hablar del tema de asamblea de propietarios. Los distintos temas van a ir saliendo a través de los medios de comunicación que tiene el Consejo. La estructura que estamos manejando es, primero vamos a recibir toda la información de los oradores. Cada uno de ustedes que tenga una duda, una pregunta, la puede escribir y se van a responder todas las preguntas como hacemos habitualmente. Es importante marcar que no siempre entre los distintos profesionales tenemos el mismo criterio. Así como no lo hay en medicina, porque un médico opina una cosa, o la mitad opina una cosa, la mitad otra, o entre los abogados, que hay la mitad es una biblioteca, la mitad es de la otra. Asimismo, nosotros hay veces que tenemos distintos criterios y los expresamos. Primero va a hablar la doctora Viviana Julis de los aspectos legales de las expensas. Viviana es contadora, es docente de la carrera de diplomatura en propiedad horizontal del Colegio Público de Abogados y de la Universidad de Belgrano. Es docente en la carrera de corredor y martillero público en la Universidad del Museo Social y es profesora sobre propiedad horizontal y auditoría de consorcios de la Escuela de Educación Continuada de esta casa. Y es integrante de la Subcomisión de Consorcios de Propiedad Horizontal del Consejo. Después va a exponer el doctor Roberto Fregonesi sobre los aspectos administrativos de las expensas. Roberto es licenciado en Administración de Empresas, es el presidente de la Subcomisión de Propiedad Horizontal en el Consejo, es profesor sobre propiedad horizontal en la Escuela de Educación Continuada del Consejo, es asesor especializado en propiedad horizontal en el Consejo, es administrador, asesor de consorcios y emprendimientos urbanísticos. Nos acompañan la doctora Susana Otero, es contadora, tiene un posgrado en especialización en organización y dirección de empresas en la Facultad de Ingeniería de la UBA, es docente en capacitación in company en grupos empresarios, es profesora de sistemas contables en el ITBA, es docente de auditorías en el Consejo, es profesional independiente desarrollando auditorías y administración de consorcios y es integrante de la Subcomisión de Propiedad Horizontal del Consejo. Y a su vez nos acompaña el doctor Santiago Pontoriero. Es licenciado en Administración, expresidente de la Subcomisión de Administración de Consorcios del Consejo, es profesor sobre propiedad horizontal en el Consejo, es administrador de consorcios y emprendimientos urbanísticos. Solo faltaría agregar a este somero resumen, quizás los que están matriculados en la casa lo conocen, hoy existe una subcomisión de propiedad horizontal porque hubo 3 personas que la desarrollaron. Una de ellas ya no está,
que es Leopoldo Gurevich. Junto con Leopoldo estaban Roberto y Santiago, y ellos crearon muchos años atrás algo que yo no estaba en la casa para hacer este tema y muchos de nosotros no estábamos, y ellos lo fueron llevando adelante. O sea, digamos, fueron los fundadores. Dicho esto, vamos a pasar a Viviana, a los aspectos legales de las expensas. Bueno, gracias, bienvenidos. Nosotros vamos a hablar un poco de la parte de la rendición de cuentas según lo que es el mandato. ¿Por qué hablamos de mandato? Hablamos de mandato porque desde el momento en que entra en vigencia el Código Civil, se habla de un tema de cómo es la relación, qué tipo de contrato existe entre el consorcio y el administrador. Antes no estaba aclarado este tema, antes de la vigencia del código, que fue el 1 de agosto del 2015. Entonces, a partir de esa vigencia, queda claro que la relación que existe entre el consorcio, y hablamos de consorcio, no hablamos de los propietarios, y esto hay que empezar a tenerlo en cuenta a la hora de que uno quiera tomar acciones individuales. ¿Por qué? Porque el consorcio comienza a ser una persona jurídica. Entonces, la persona jurídica es la composición, es la integración de todos los propietarios. Y el administrador lo que tiene es la relación de mandato con el consorcio, no con cada uno de los propietarios. Entonces, nosotros, si tenemos que analizar esa relación de mandato, no la vamos a ver en la parte del código que establece todo lo que es propiedad horizontal, sino tenemos que ir también a analizar el tema de esa relación de mandato. Y está en los artículos 858 y siguientes, y de ahí también surge qué es lo que pide el código, qué es lo que exige el código para esta relación de mandato en cuanto a la rendición de cuentas. Entonces, en estos artículos, está obligando al administrador a hacer esa rendición de cuentas. Y hay un tema fundamental, no se puede estirar mucho más, tengo miedo de... Sí. Y hay un tema fundamental que es que dice que las cuentas deben rendirse en el domicilio del mandatario y los cargos que generen son a cargo del mandante. O sea que si se generan cargos para la rendición de cuentas, que puede ser una rendición de cuentas anual o una rendición de cuentas final, los cargos que se generan, o sea, los gastos que se generan para hacer esa rendición, son a cargo, en este caso, del consorcio. Después se habla de lo que es la cuenta y no da un detalle demasiado, es muy escueto porque dice que son la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio. Entonces, si nosotros damos por entendido que es una cuenta, podemos decir que cada vez que que los administradores nos dan esa liquidación mensual, están haciendo una rendición de determinadas cuentas del consorcio. Por ejemplo, digamos, cuando pagan los sueldos, cuando se pagan las cargas sociales y demás. Esto obviamente es importante porque la rendición de cuentas se debe presentar en el momento adecuado. ¿Y a dónde se debe presentar? Generalmente en la asamblea a los propietarios. Y también cuando hacemos la rendición final, que es cuando se deja el consorcio por una determinada situación,
también tenemos que hacer una rendición, que en ese caso dice el código que se hace ante el Consejo de Propietarios, pero digamos que eso todavía no está demasiado implementado y todavía se sigue haciendo esa rendición final al nuevo administrador, que es el que comienza la tarea en ese consorcio. Entonces, acá está hablando estos artículos de cuándo es obligatorio hacer estas rendiciones. Entonces, digamos que lo que dice es cuando estipulen las partes o la ley. O sea, las partes y la ley lo estipulan en el caso de la propiedad horizontal porque está tanto en las disposiciones del gobierno de la ciudad, del código, incluso de los reglamentos de los consorcios. Al concluir el negocio, como decíamos, terminamos la relación con el consorcio y tenemos que hacer una rendición final. Y si el negocio es de ejecución continuada, al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. Entonces acá nosotros, ¿en qué nos ubicamos respecto del consorcio? Esto es una relación continuada, porque nosotros tenemos un administrador que va a estar trabajando en el consorcio en forma continua hasta que alguna de las partes decida que esa relación finaliza. Entonces es una relación continuada y lo que está diciendo el código, lo que estábamos diciendo, es que al concluir cada uno de los periodos se debe hacer una rendición de cuentas. Entonces, ¿esto para qué es importante en el caso de los propietarios? ¿Mi administrador tiene que hacer una rendición de cuentas anual? Sí, pues tiene que hacer una rendición de cuentas anual porque lo estipulan todas las leyes e inclusive si uno comienza a familiarizarse con el reglamento de propiedad del consorcio, se puede dar cuenta que en algún punto está diciendo el reglamento que hay un cierre, se escucha mal, ¿no? O retumba, sí, que hay un cierre de fecha de balance, aunque no hablamos de balance todavía, pero tenemos que hablar de rendición de cuentas. Entonces, hay una fecha de cierre que establece el reglamento. Entonces, en esa fecha de cierre, dice el código que después de 60 días, dentro de los 60 días, el administrador tiene que rendir las cuentas documentadas de su gestión. Respecto de la rendición de cuentas y la forma de hacerla, esta es una discusión que tenemos en la comisión porque hay divergencias, pero la realidad es que hoy en día no se puede exigir un tipo de rendición especial ni decir que haga un balance porque todavía esto no está reglamentado. Entonces, la rendición, y esto lo dice el código y es la ley, es muy escueto en cuanto a los requisitos de esa documentación, porque dice ser hecha de modo descriptivo y documentado, que se comprenda, acompañar los comprobantes de ingresos y egresos y concordar con los libros. O sea, no dice nada más. Entonces, mientras se cumpla con estos requisitos y se comprenda la rendición, digamos que no estamos en condiciones en este momento de exigir otro tipo de rendición porque no hay legislación vigente que diga cómo se tiene que hacer independientemente de todo esto. Bueno, y la obligación de rendirlas, volvemos a repetir lo mismo, en el mandato el administrador cae en todas las posiciones, porque es quien actúa en interés ajeno. El administrador actúa en interés ajeno. Cuando es parte de relaciones de ejecución continuada, dijimos que es parte de relaciones de ejecución continuada porque es una relación que comienza y continúa hasta que alguna de las partes
diga que esto termina. Y quien debe hacerlo por disposición legal, y también estamos con el tema de la rendición de cuentas por disposición legal, porque lo dice tanto el reglamento de propiedad del consorcio como esta ley del Código Civil. Acá hay un tema muy importante y es nuevo, y que dice que la rendición puede ser aprobada expresa o tácitamente. Esto antes no existía, o sea, no había aprobación tácita. Pero ahora en la parte del mandato lo que dice es que si el administrador presenta la rendición y dentro de los 30 días de presentada no es objetada, queda aprobada tácitamente. O sea que este es un punto a tener en cuenta por si uno no está de acuerdo con esa rendición que hizo el administrador. Si no se objeta a los 30 días, digamos que podría el administrador decir que tácitamente está aprobada. Y después puede ser observada por errores de cálculo o de registración por el plazo de 1 año. Si hay saldos que se le deben al administrador, digamos, esos saldos deben ser pagados una vez que se aprueban las cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos en una asamblea. El administrador dice, no miramos los papeles, no miramos nada, nadie miró nada, y el administrador dice, de la rendición de cuentas surge que el consorcio me debe 10 pesos, por decir. Si ustedes en ese momento aprueban esa rendición, hay que reintegrarle de alguna manera al administrador lo que él dijo que se le debía, porque si le aprobamos la rendición en ese momento, le estamos aprobando ese saldo, como diríamos en la jerga, en rojo, que él presentó. Que si puede ser o no puede ser, es una cuestión distinta a esto. La cuestión es que si está por determinada situación, es importante saber si es un volumen importante para el consorcio, ¿qué se hace? Entonces, en ese caso, una de las cuestiones que se pueden hacer, si es una situación que es bastante embarazosa y que tiene una materialidad importante en cuanto al monto, bueno, entonces es no aprobar y tratar de proponer la revisión de los papeles y la auditoría para controlar que esos saldos a favor del administrador sean reales. Esto ya lo hablamos en esta filmina. Dice que el código menciona que una de las obligaciones del administrador es rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre de ejercicio financiero fijada en el reglamento. Acá tenemos que hacer una distinción porque las distintas normas que están más que nada en la Ciudad de Buenos Aires, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dicen distintas cosas. El código está en cuanto a la renovación del mandato del administrador, que son dos cosas distintas. Una es la renovación del mandato y otra es la aprobación de la rendición de cuentas. En cuanto a la rendición de cuentas, estamos diciendo que tiene obligación de rendirlas anualmente cuando cierra el ejercicio financiero que está fijado en el reglamento. Ahora, en el reglamento puede determinar una cantidad de un periodo determinado de duración del mandato del administrador. Puede decir este periodo que es de 2 años, de 4, de 5, o no dice nada. Estamos en esas dos posiciones. Que el reglamento diga cuánto dura el mandato del administrador o que el reglamento no lo diga. Si el reglamento no lo dice, estamos de acuerdo con el tema de las normas del gobierno de la ciudad que dicen que
la duración del mandato del administrador es de 1 año. Entonces pasa a ser, si el reglamento no dice nada, 1 año. Si el reglamento dice, por ejemplo, 2, entonces pasa a ser 2 años. Y el código, respecto de la duración del mandato, lo que dice es que el reglamento tiene que decir cuánto dura el mandato del administrador. En el reglamento debe constar el plazo de ejercicio de la función del administrador. O sea, esto es lo que estaba diciendo. Esto lo dice el código, entonces, que la función del administrador está en la duración del mandato en el reglamento. Lo que sucede es que a veces tenemos reglamentos antiguos que no son modificados, que no dicen duración del mandato, y entonces estaríamos a lo que dice el gobierno de la ciudad. Bueno, las relaciones de ejecución continuada, ya lo hablamos, pero acá hay otro punto más importante también. También tiene que ver con una situación, digamos, si quiere decirse contable. Si el administrador no rindió cuentas durante 5 años y ahora rinde cuentas y se le aprueba la última rendición, tácitamente lo que dice el código que están aprobadas las anteriores. Terminado. Gracias. Bueno, ahora... Gracias. Va a ser la exposición, Roberto, de los aspectos administrativos de las expensas. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, a ver, quería hacer una aclaración. La parte operativa de estos ciclos la ideamos pensando como objetivo principal responder consultas de los propietarios, de todos los consorcistas, sean propietarios o inquilinos. Ese es el objetivo principal. Entonces, incorporamos la lectura de 1 o 2 oradores por un tema específico, y esta exposición no debería superar los 30 minutos, 35 minutos de la charla. Y el resto la vamos a destinar a responder las consultas, que por razones de orden les pido que sean escritas durante 1 hora y media, 2 horas del tiempo que nos demande, responder todas las inquietudes y problemas que tengan ustedes. ¿Sí? Bien. Referente a las liquidaciones de expensas, en principio me gustaría definir qué es una liquidación de expensas. Y a mi entender es la expresión numérica de las tareas que realiza el administrador de un determinado periodo, en este caso mensual. Aunque hay edificios que hacen liquidaciones semestrales, liquidaciones trimestrales, depende un poco el tamaño. No nos olvidemos que allá cuando nació la ley 13.512, las liquidaciones eran muy comunes que sean anuales o semestrales, nunca mensuales. Lo de las expensas mensuales aparecieron allá a fines de la década del 60, principios del 70, cuando empezó el tema inflacionario. Y hoy seguimos así, cada 15 días. Bien, o sea que la liquidación de expensa es la exposición sistemática y ordenada del flujo de fondos consorciales. ¿Sí? Es un detalle, una exposición con más o con menor detalle de todo lo que ingresa al consorcio y de todos los pagos realizados a fin de cumplir con todas las obligaciones legales, los compromisos contraídos durante un periodo de tiempo que es un mes. En el ejercicio económico, que es 1 año, hay 12 liquidaciones de expensas como mínimo, que son la base de la rendición de cuentas. Pero la base no implica que sean la rendición de cuentas,
Si las liquidaciones de expensas, en realidad es una información con mayor o menor detalle que el administrador le realiza a los propietarios. A los propietarios. Está construida para información de los propietarios, no de los inquilinos. Y lo digo expresamente porque muchas veces los inquilinos dicen esto no me sirve, esto no lo tengo que pagar, esto lo tengo que pagar. Y en realidad el consorcio no tiene ninguna relación legal con ningún inquilino. Eso es una relación que tiene que resolver propietario-inquilino. Si el administrador hace la liquidación de expensas al propietario, en base a eso, con los contratos que haga con terceros, lo resolverá quién paga qué. La diferencia con la rendición de cuentas anual es que está dirigida a la asamblea de propietarios, o sea, la liquidación al propietario y la rendición a la asamblea, que es la que aprueba o rechaza esa rendición con los fundamentos que cree conveniente. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que hay entre una y otra. Es cierto lo que dijo Viviana, referente de que tenemos muchas diferencias de opiniones con qué debe contener una liquidación y qué debe contener una rendición de cuentas. Y en eso estamos trabajando en la subcomisión. Pero bueno, creo que lo importante de todo esto es en principio los criterios con que vamos a trabajar para construir una liquidación de expensas. Si bien en la Ciudad de Buenos Aires existen mis expensas, que es un modelo impuesto por la legislatura, que no es más que un simple detalle de ingresos y egresos, pero es una planilla bastante elemental que solo sirven, a mi criterio, sirven para edificios muy pequeños, PH o algo similar, pero a medida que aumenta el tamaño del edificio se nos complica la forma de exponer las situaciones financieras y la verdad que esta planilla no sirve no es de gran utilidad realmente, por lo menos a mi criterio. Creo que el principal defecto que tienen es la falta de normativas técnicas para el uso de esta planilla. Y así en las auditorías vemos que cada uno la utiliza a su mejor manera de saber y entender, incluyendo incluso fuera de toda norma contable y hasta deformando la realidad contable porque la liquidación de expensas no es más que una información contable. Lo bueno que tiene mis expensas es que está definida como un modelo y no como un formulario. Si hubiera sido definida como formulario sería más complejo porque los datos serían rígidos y no se podrían modificar. Como está definido como un modelo, lo podemos enriquecer y adaptar a las necesidades de los consorcios, ¿sí? O sea, como punto base de expresar información contable está bien, está estandarizada, de alguna manera ese fue el objetivo, no está mal. Pero vuelvo a repetir, para las grandes torres es insuficiente realmente, no podemos saber cuál es el estado económico financiero de un edificio que a lo mejor gasta 3, 4 millones de pesos por mes con el modelo de mis expensas. Y creo que lo importante es ver qué criterio armamos una liquidación de expensas. Por empezar, los ingresos y ingresos expuestos deberían ser por lo percibido. Los que somos profesionales económicos sabemos muy bien qué es lo percibido, que no siempre se nota en las liquidaciones porque hay devengamiento. Es decir, se incluyen gastos que realmente no están pagos a la fecha de cierre de cada liquidación. Y por eso ahí aparecen
saldos negativos de caja que teóricamente no pueden existir porque de la caja no sale más que lo que hay. No puedo sacar 10 pesos si no existen. Pero en las liquidaciones de expensas es normal, no 10 pesos, varios miles de pesos con saldo negativo. Eso es producto o bien que el administrador puso dinero y está mal expresado, porque se convierte en un acreedor del consorcio, o bien es mentira porque hay gastos que no han sido abonados. La información que tiene que contener una liquidación de expensas debe ser fidedigna y exacta. Cuando digo exacta, quiere decir que tiene que estar hecha en base a los comprobantes, ¿sí? Y que tiene que, si liquidamos expensas con redondeos, con centavos, perdón, también tenemos que ingresar los centavos. He visto muchas liquidaciones que se depositan con centavos porque no estoy de acuerdo con ese método. Los centavos representan el número de unidad funcional. Me parece que como mínimo no es serio. No puedo acreditar por los centavos a una unidad determinada, realmente. Puedo llegar a generar problemas en el futuro. Pero lo peor es que cuando en la planilla ingresan los comprobantes, ingresan la cobranza la ingresan con cientos de pesos. Porque con tantos centavos no me entra en la planilla, aunque sea paisada. Cosa que el primer riesgo que veo es lo que dijo Viviana Julis, que una rendición de cuentas que tenga defectos de suma puede ser impugnada años después. ¿Correcto? O sea, esto es para beneficio no tanto del consorcio como del administrador, ¿sí? Las distintas partes de una liquidación de expensas deben estar conectadas matemáticamente entre sí. Es decir, el listado con el total de la cobranza me debe coincidir en el flujo de fondo con el total ingresado por expensas, ¿sí? O con ese total más los intereses cobrados. En muchas auditorías detectamos que no están así, y no porque a veces falte plata, sino porque los intereses no cobrados se anulan, y no es que se anulan como corresponde con un contrasiento, sino desaparecen directamente. Entonces las planillas, la sumatoria algebraica de las columnas verticales no coinciden con las horizontales. Deben contener la mayor cantidad de información posible, pero no por eso vamos a escribir un libro, que entonces nadie lee. En las liquidaciones hay gastos fijos, hay conceptos fijos. Por ejemplo, el proveedor tiene un número de quit, tiene una dirección, tiene una factura. Y la verdad que en la línea, personalmente no me interesa que figure el número de quit, que figure la dirección, porque me da mucho para leer y termino no leyendo nada. Entonces, en alguna parte de la liquidación puede estar esa información de datos fijos, el nombre del proveedor, el quit, la dirección, la matrícula, y en el detalle de gastos solamente me tiene que poner el proveedor, el número de factura, el número de cheque y el importe, no más, que es lo que varía todos los meses, ¿sí? El resto de los gastos, de la información fija, la podemos tener en algún lugar determinado. Eso me va a ayudar a tener una rápida lectura de las liquidaciones de expensas. Porque si no terminamos en lo que es hoy en día, que vemos cuánto tengo que pagar, ¿sí? Me quejo, pero no veo el detalle. Llamo al administrador, ¿por qué tengo que pagar tanta plata? No leí absolutamente nada. Los resultados de las liquidaciones tienen que continuar mes a mes. Es decir, básicamente, los de
los deudores de un mes se continúan al otro. Los saldos de las disponibilidades de caja banco se continúan al mes siguiente. Muchísimas liquidaciones no sucede así. Si ustedes van a ver los flujos de fondo, el saldo final de un mes no coincide con el saldo inicial. Debemos redactar en un idioma comprensible para el lector. Es decir, no tenemos que escribir para nosotros, tenemos que escribir para terceros. Y para terceros que no saben nada de contabilidad ni saben nada de los aspectos técnicos. O sea, reparación ascensor número 2, tanta plata. No me está diciendo absolutamente nada. Lo único que me quiso decir es que un señor vino por hacer algo en el ascensor, cobró tanto dinero. Entonces, en el ascensor tal, le cambiamos la cinta de freno. Lo entiende todo el mundo, ¿sí? Y sabemos de qué se trata. Si hacemos una plomería en un departamento, en el baño del sexto A, cambiamos un tramo de 5 metros de agua caliente, con reposición de azulejos. Es normal ver reparación, filtración del baño del sexto A. No sabemos nada, no podemos ni siquiera evaluar si es caro o si es barato. Debe contener una síntesis de la situación económico-financiera, principalmente para los miembros del Consejo de Administración, que ahora tienen la responsabilidad de controlar los aspectos económico-financieros. Esto va principalmente para los edificios grandes, donde gastan bastantes millones de pesos y nunca se sabe cuál es el saldo final porque no hay conciliaciones bancarias, por ejemplo. No se usa lo percibido, por lo tanto hay devengamiento, pero no se dice, se dice en el banco hay 300.000 pesos. Te dice, bueno, tengo 300.000 pesos. No, mentira. Porque contablemente tengo, no sé, 200, porque hay 100.000 pesos en cheques que no entraron o porque no se pagaron. Entonces los miembros del Consejo no pueden hacer un buen control como corresponde. Si el administrador, principalmente de los grandes edificios, tiene que prestar debida atención al interés de los miembros del Consejo. Seguramente que podemos incorporar nuevos criterios y todos los días agregamos cosas nuevas, pero creo que están los más importantes. Bueno, me dicen que tengo 5 minutos y respecto al contenido de una liquidación de expensas, tenemos en primer término el membrete del administrador y el membrete del consorcio, donde tiene que estar perfectamente identificado quién es el administrador, dónde está su sede, cuáles son sus teléfonos, cuál es su quit. Y exactamente lo mismo del consorcio. Mínimamente la dirección, el quit y el usuario de SUTER, que es lo que se pide acá en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que estar identificado el periodo perfectamente, enero, febrero, marzo o abril. Tiene que tener los gastos ordenados por rubros. Los rubros tienen que estar acorde a las necesidades del consorcio. Los rubros típicos son sueldos, cargas sociales, abonos, servicios públicos, seguros, gastos de administración, gastos varios o artículos de limpieza. En general son de poco valor, pero en edificios grandes gastan bastante dinero en limpieza. Así que podría ser un rubro específico. Pero a esos rubros hay que agregar el rubro de mantenimiento y el de reparaciones. En un edificio pequeño podemos separar reparaciones en lugares propios, en sectores comunes. Pero en un edificio que tiene amenites, que tiene pileta de natación, tiene un Zoom, tiene un gimnasio, un cine, o tiene 2 piletas, una cubierta, otra descubierta, que es bastante normal,
el consorcio debería saber cuánto consume por cada uno de esos amenites. Y es lo mismo poner ese detalle en un solo rubro, mantenimiento, reparaciones, que separado por gastos de amenites, gastos de instalación sanitaria, gastos en la instalación eléctrica, gastos de las bombas de agua. Hay edificios que tienen 10, 15, 20 bombas de agua distintas que atienden distintas instalaciones del edificio. Para ese tipo de edificios es conveniente y es muy conveniente a la hora de hacer el presupuesto anual y saber cuánto gasta en cada sector. Por ejemplo, el caso del Zoom, que muchas veces lo alquilan, tiene que conocer cuál es el costo anual de ese Zoom para poder determinar cuánto es el alquiler. Si no, fijamos un valor X, o muy alto o muy bajo, cualquier cosa. Es decir, precisión ninguna. Debemos tener el detalle de ingresos, no solo unidad por unidad, sino cuánto pagó de capital, cuánto pagó de intereses, ¿sí? El flujo de fondos, que en definitiva es el saldo inicial menos los ingresos, más los ingresos, menos menos gastos, el saldo final. ¿Y dónde está puesto ese saldo final? No es más que las disponibilidades, y puede haber solamente 2 o 3 lugares, que es uno la cuenta corriente, otro la caja del administrador, la caja del intendente o del consejo. Ya termino. Nos tienen que dar la información sobre el estado de los deudores, si deudores que tienen más de determinados periodos de deuda, si están intimados administrativamente o están en vías judiciales, y esas vías judiciales en qué situación se encuentran, cuáles son el juzgado y la secretaría. Bueno, la planilla de distribución de expensas, y lo que he visto últimamente, que se tiende a desaparecer el aviso de pago o la factura. Y la gente se entera de lo que paga porque tiene la planilla de distribución, pero la planilla de distribución son números que no explica absolutamente nada. En gastos particulares pongo 3, 4, 5 mil pesos, 1.500, pero no explico a qué corresponde. Entonces tiene que haber algo, un formulario, donde se le diga por expensas tanto, por gastos particulares, por tales conceptos tanto dinero, alquiler del Zoom, multa o lo que fuera, un franqueo, la deuda que tiene, los intereses facturados. Eso es lo que debe contener el aviso de pago. Y luego, por último, y no los molesto más, el contenido de una rendición de cuentas anual, que si bien Viviana tiene razón en cuanto a lo que dice el código, gracias, y en cuanto a las diferencias que tenemos, yo entiendo que una rendición de cuentas presentada en una asamblea de propietarios tiene que tener primero una memoria descriptiva. ¿Qué es la memoria descriptiva? Es el resumen de lo que pasó durante todo el año, de lo que pasó, de lo que se hizo y de lo que no se hizo, ¿sí? Y cuáles son las razones por las cuales no se hizo. Un detalle, unidad por unidad, mes por mes, de lo que pagó por expensas, para que todo el mundo pueda verificar si yo pagué todos los meses esto, ¿sí? Un detalle de otros ingresos que pueda tener, alquileres, lo que fuera. El flujo de fondos de las disponibilidades, estos son valores globales. Y acá discutimos mucho en la comisión sobre este tema, un estado de cuentas. Yo anoté acá, entre paréntesis, balance, no un balance como nosotros lo conocemos, pero la mejor forma de saber la situación económica financiera de un consorcio es tener todas sus cuentitas en orden, es decir, tener un activo, tener un pasivo y tener el patrimonio. Yo he escuchado muchas veces decir que el consorcio no tiene patrimonio financiero, estoy hablando, y eso es erróneo. El propio Mis Expensas pide el estado patrimonial, pero los pide con 2 patas, o sea, activo y pasivo. Así que ya desde
funcionarios, burócratas de la municipalidad desconocen que existe. A mí siempre me enseñaron que tiene 3 patas: activo, pasivo y patrimonio. Todos los consorcios tienen patrimonio, no tengan la menor duda. ¿Por qué? Porque si yo tengo un determinado nivel de deudores, tengo plata en la caja a fin de mes y tengo un montón de gastos que realicé por cuenta y orden de los propietarios, tengo una cuenta cargada con 100.000 pesos porque lo gasté a lo largo del mes, al día 30. Yo el día primero voy a hacer un crédito a esa cuenta y voy a hacer el débito a la cuenta propietarios, o como la quieran llamar. Pero eso significa que tenemos un capital. Si asumamos todas esas cuentas del activo, le restamos alguna cuenta del pasivo porque podamos tener acreedores, anticipos de expensas. La diferencia nos va a dar el patrimonio. Y al final del ejercicio tenemos que tener la evolución de ese patrimonio. Si tenemos la evolución de ese patrimonio, no le va a faltar nunca la plata al consorcio. Yo estoy seguro, si tomamos un edificio que se inició en el año 70 y le pudiéramos saber el patrimonio que tenía y lo calculamos ahora, van a ver que falta montones de dinero. Esos dineros se fueron yendo a través del flujo de fondos de gastos no rendidos. ¿Qué más? Bueno, puede tener gráficos, un resumen de las tareas de mantenimiento que se hizo, informe pormenorizado de las demandas judiciales y la evolución. Nada más. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Ay, perdón. Buenas tardes. Quería hacer un comentario sobre lo que estuvo expresando el doctor Fregonesi. En realidad, para mí sería importante que los propietarios aprendan a leer las expensas, la liquidación de expensas. Porque más allá de que algunos administradores no son muy claros en la exposición de los datos, también es cierto que hay una falta de conocimiento por parte de los propietarios de dónde encontrar o dónde fijarse en qué se gastó la plata. Porque en definitiva esto es lo que les importa. En el modelo de mis expensas están los rubros gastos en personal, que incluyen los sueldos más las cargas sociales, están el rubro servicios públicos, está el rubro abonos, está el rubro seguros, está el rubro mantenimiento de unidades funcionales, mantenimiento de partes comunes y gastos de limpieza, gastos de administración. O sea, todos esos rubros están. Si el administrador es medianamente transparente y llena todos esos casilleros, está en la tarea del propietario tomarse la tarea de leerlos adecuadamente. Porque tenemos permanentemente reclamos de los propietarios de que, más allá de que, como dice bien Roberto, a veces los administradores no son muy explícitos en la descripción del trabajo que se hizo, pero también hay una carencia por parte de los propietarios de una dedicación a aprender a leer las expensas. Entonces se queja de que las expensas aumentaron. Yo les propongo que tomen en cuenta esos rubros que son gastos fijos. O sea, los gastos en personal y las cargas sociales, el administrador no las puede mover a su buen saber y entender. Las tiene que, están escritas ahí, es lo que marca la ley y lo que hay que cumplir. Los servicios públicos, ni que hablar. Los abonos, idem. Gastos en seguros, idem. Después analizaremos si están bien cubiertos o no cubiertos, pero digamos que hay determinada cantidad de gastos que son fijos y esos generalmente, si ustedes hemos tomado varias expensas, yo haciendo auditoría o haciendo la misma administración, comparando con otros administradores o con mis propias expensas, esos rubros fijos están entre el 65 y el 75, hay veces hasta el 80% de los gastos de una empresa, de un consorcio. Entonces, está bien que la gente se queja, obviamente que aumenta todo, pero
por favor, empiecen a leer atentamente y a sumar cuánto suman esos gastos fijos que son ineludibles para el mantenimiento del consorcio. O sea, los abonos por la limpieza de tanques no los inventa el administrador, están impuestos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires particularmente, así como el mantenimiento de toda la parte de instalaciones contra incendios, que suelen ser rubros muy, muy caros. Entonces, recomendación, antes de quejarse, lean las expensas, saquen cuánto es el porcentual de gastos fijos que tienen y después sí, sobre esa base cierta, pueden ir y sentarse a hablar con el administrador o en una asamblea plantear el hecho de que los gastos variables por ahí podrían empezar a reducirse. O por ahí, dentro de esos gastos fijos, insisto, los de personal, por supuesto no, los servicios públicos tampoco, no admiten discusión, pero a lo mejor en los abonos podemos hacer algún ajuste, en el sentido de decir, busquemos un proveedor que sea un poquito más económico que este otro, pero mucho más allá no vamos a poder ir. Entonces, eso es una de las responsabilidades que tienen que tener los propietarios antes de hacer los reclamos. Y la otra responsabilidad que tienen y tarea que deberían tener los propietarios es o bien a través del Consejo de Propietarios o bien, si no hay Consejo de Propietarios o en forma ordenada, digamos, porque es muy difícil que el administrador pueda recibir 60 personas, si hay 60 unidades funcionales, a que le revisen los papeles, pero antes de la rendición final, cuando el administrador presenta a fin de año su rendición, generalmente no, debería, cuando manda la convocatoria para la Asamblea General, con cierta anticipación, digamos 10, 15 días como mínimo, debería mandar ya también esa rendición, esa memoria y rendición anual. Entonces, ahí es donde en ese periodo, y sería de desear antes, que el Consejo de Propietarios o algunos propietarios se acerquen a la administración y revisen las cuentas. Y no esperen hasta el momento de la asamblea para decir, no la apruebo porque no sé lo que hay adentro. Que esto sucede también. No la apruebo porque no sé lo que hay. Bueno, señores, como propietarios tienen muchos derechos, pero también tienen la obligación de controlar qué es lo que está haciendo el administrador a lo largo de todo el año y no encontrarse con la sorpresa o a fin de mes las expensas aumentaron. Bueno, analicen por qué aumentaron. Y si no hay una razón justificada, porque aumentaron los sueldos, porque aumentaron los abonos o porque aumentó AISA, bueno, ahí con tiempo vayan y traten de plantear la inquietud antes y no quejarse por los pasillos con un desgaste por parte de ustedes y un desgaste también hacia el administrador y sin llegar a ninguna solución, porque no hay comunicación entre las dos partes que están, digamos, de alguna manera dudando una de otro. Simplemente esa aclaración. Gracias. Bueno, la idea ahora es, vamos a responder todas las preguntas que nos hicieron llegar. Si alguien tiene alguna pregunta, la hace llegar y también la vamos a responder. Vamos a comenzar con la doctora Yulis. Bueno, acá una pregunta dice, si tomo un edificio en el mes de noviembre y el cierre del balance financiero según reglamento es diciembre, ¿debo hacer una asamblea en los primeros meses del otro ejercicio para rendir cuenta por 2 meses? ¿O puedo tomar de noviembre a octubre? En realidad, lo que corresponde es respetar lo que dice el reglamento, que en los hechos muchas veces no se respeta y se desvirtúa porque justamente por esto los administradores esperan el año para rendir las cuentas. Eso también sucede, digamos, en la práctica. Lo correcto debería ser hacer una liquidación de 2 meses, por ejemplo. ¿El reglamento tendría más poder que el código? No. El reglamento, según lo que establece la prioridad de las leyes, según lo que es la persona jurídica, y el consorcio es persona jurídica, el código está antes que el reglamento.
Lo que sucede es que en algunos ítems el código deja que el reglamento lo transmite, lo deriva al reglamento, a lo que dice el reglamento, como por ejemplo el caso de la fecha de cierre o el caso de la duración del mandato. Pero siempre está el reglamento en ausencia de algún tipo de definición del código, pero si no, siempre prevalece el código. Si el mandato por reglamento dice 2 años, ¿cuándo debe realizarse la rendición de cuentas? El mandato es para la renovación. Entonces, si el mandato es por 2 años, la rendición de cuentas igual hay que hacerla, porque la rendición de cuentas es cuando cierra el periodo anual, que, como bien lo dice, es anual. O sea que cada año hay que hacer la rendición de cuentas. Lo que pasa es que ese administrador va a tener, por lo que yo entiendo, 1 año en el que va a pedir renovación de mandato y 1 año que no. Permiso. En el caso de que el administrador no presente la rendición de cuentas anual en la asamblea, ¿cuáles serían los pasos para exigir su presentación? ¿Debe constar en el acta? Sí, obviamente debe constar en el acta que no rindió las cuentas y se lo debe intimar a que lo haga. Esta es una pregunta que también fue contestada anteriormente, porque dice: resulta muy difícil cumplir con el cierre de ejercicio que fija el reglamento. Se destituye al administrador, claro, en cualquier momento, como pasa. Se toma como inicio cuando se designa y no coincide, es lo que decíamos. A veces no coincide y la práctica del consorcio ya es así. Ese consorcio se respeta el periodo del año cuando empieza otro mandato y no respetan lo que es el cierre anual. Se debería respetar el cierre anual, pero se puede decir que los usos y costumbres a veces del consorcio son otros, y mientras haya rendición y renovación como corresponde, no sería por el momento un obstáculo importante. ¿Puede ser un propietario administrador? Sí, un propietario puede ser administrador, tiene que ser, obviamente, acá está la diferenciación, que no lo explica en la pregunta, si es un administrador ad honorem o pago. Si es ad honorem, entonces directamente tiene que inscribirse en el registro de administradores de consorcios como administrador ad honorem y tiene que presentar determinada documentación, como ser la asamblea en donde lo nombra, con el 100% de los propietarios, el título de propiedad, en donde demuestra que es el administrador, y también puede administrar una persona que tiene el poder de administrar de los propietarios. Del propietario, perdón. Hoy está de moda, en lugar del Consejo de Propietarios, nombrar un grupo asesor que no asume ninguna responsabilidad. En realidad, un grupo asesor es lo mismo que el Consejo, llamado de otro nombre. Quieren sacarle la responsabilidad, pero sigue teniendo esta responsabilidad que da el Código. En este último caso, excepto que realmente sean asesores porque existe el Consejo de Administración, otros miembros que sean consejos de propietarios. Bueno, acá alguien pregunta: ¿quién debe hacerse cargo de cerrar una abertura de baño en la medianera? Ahora se está construyendo un nuevo edificio, el lindero pegado a los dormitorios, creo que dice, no sé. Bueno, si el hueco... Perdón,
Si el hueco lo hizo el consorcio, va a tener que pagar el consorcio. Si lo hizo el mediador, el constructor de al lado, lo va a tener que pagar el constructor de al lado. Y si lo hizo el propietario, lo tiene que pagar el propietario. No, acá no hay muchas vueltas que digamos. Cuando aún no se ha conformado el consorcio por tratarse de un edificio nuevo, aún sin escriturar. Bueno, si no está escriturado no existe el consorcio. Primer punto. Por lo tanto, no hay administrador, no hay obligaciones. Todas estas obligaciones están a cargo de la constructora, de que construyó el edificio. El impuesto dice qué gastos debe incluirse en las expensas. En realidad no hay expensas. Hay reintegros de gastos, y esto lo tiene que manejar la constructora, no el consorcio. Y si hay un administrador que empieza a trabajar, es un gestor de negocios o es un administrador de un condominio de propietario. Nada más. Y en función de eso determinarán quién se reunirán y determinarán quién paga qué. ¿Qué se puede hacer si el administrador ejecuta la orden u ordena trabajos que el propio Consejo de Propietarios no autorizó por motivos financieros? ¿Y cómo procedo ante otros incumplimientos, por ejemplo, no procurar cobrar expensas atrasadas? Bueno, son dos temas totalmente distintos. En realidad el Consejo de Propietarios no tiene poder operativo, no le da órdenes al administrador. El jefe del administrador es la asamblea. A la asamblea a la que rindo cuentas. Una cosa es tener motivos financieros y otra cosa es tener motivos legales. O sea, motivos financieros, puedo pensar de que hay un presupuesto de 10 pesos y otro de 20, y el administrador eligió el de 20 y el Consejo no quiere por ese motivo. Habría que ver las calidades y demás. La última palabra tiene el administrador. Aunque al Consejo no le guste o a los propietarios no le guste, pero el responsable es el administrador, que por supuesto tiene que justificar las razones. Y a lo mejor tiene que, no sé, recarga de matafuegos, por ejemplo, limpieza de tanques, es obligatorio hacerlo. Ya el motivo financiero prácticamente desaparece. Ya, primero tengo que cumplir la ley, porque si no, por ejemplo, que es muy cara, no pagamos las cargas sociales. Así de sencillo, total son caras, ¿sí? Y eso es una obligación que está en cabeza del administrador. ¿Y cómo procedente de incumplimiento, por ejemplo, no procurar cobrar expensas de la cuenta? Entonces es un problema serio. Piensen que las expensas prescriben a los 2 años ahora, no a los 5 como antes, a los 2 años. Y 2 años pasan rápido. Y la obligación del administrador es ejecutarlos. Llegado el caso, con 1 mes lo puede ejecutar. Sí, es sencillo. Ahora, la asamblea discutan la permanencia del administrador o no. O sea, puede que el administrador justifique por qué no ejecuta deudas atrasadas, no sé por cuánto tiempo, porque puede ser a lo mejor deudas atrasadas por 3, 4 meses o deudas por 1 año y medio que están por prescribir. Pero siempre es la asamblea. La asamblea es la jefa del administrador. Es la que lo toma y es la que lo despide. ¿Sí? Egresos por lo percibido. Le preparo el pago y no pasa o no me trae la factura y no lo retengo. Pero lo coloco por lo percibido, aunque no pasó a retirar el cheque. Eso es otra cosa distinta. O sea, lo que tengo que hacer es la conciliación bancaria. O sea, yo
está a disposición, se llevó el cheque, no lo depositó en término, y por supuesto voy a tener una diferencia en los saldos contables con el saldo real del extracto. Pero eso se puede contabilizar perfectamente, sin ningún problema. Yo cuando dije de lo percibido, en principio es por lo percibido. O sea, yo realicé el pago. En este caso específico yo esperaría que se lleve el cheque antes de ponerlo en la liquidación de expensas, ¿sí? A veces se hace porque si no después el mes que viene se me acumula con otras cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, puedo informar que es un cheque no cobrado, ¿sí? En general ponen el sueldo, hacemos la liquidación de enero, de diciembre, por ejemplo, y ponemos el sueldo de diciembre en la misma liquidación y la pagamos el 5, el 6, el 10 de enero. Eso es devengamiento, ¿sí? O ponemos en diciembre las cargas sociales de diciembre que vencen en enero, ¿sí? Eso es devengamiento, ¿sí? Es decir, poner algo que directamente no pagué, no que no me lo vinieron a cobrar. Yo emito el cheque, me lo cobran el 2, el 3, lo puedo perfectamente. Cuando se deja un consorcio al final de un ejercicio y existe un saldo deudor a favor de la administración, ¿cómo se recupera estos valores o importes? ¿Judicialmente o de qué otra manera, otra forma? A ver, si el administrador continúa, va a partir de este saldo negativo, por lo visto, y lo va a recuperar con la primera cobranza. Si deja la administración, cuando se deja la medida, cuando entrega la documentación con la rendición final, él va a entregar la documentación y va a recibir el importe correspondiente. Es decir, salvo que el consorcio le haya rechazado la rendición de cuentas y le inicie un juicio, que lo va a cobrar judicialmente, pero si no, lo va a cobrar en forma inmediata, ¿sí? Bueno, ¿no hay más? Tengo yo ahí. Seguimos. ¿Toma? Bueno, completando un poquito lo que la consulta anterior, la penúltima consulta que recibió el doctor Fregonesi con respecto al tema de los cheques estos que tengo ya emitidos pero que el proveedor todavía no los vino a retirar. Si vamos para los que son contadores, si yo tuviera que haber hecho el asiento en el momento en que emití el cheque, hubiera cancelado al proveedor. Así que ella lo podría incluir en la liquidación como un pago realizado, porque el asiento sería justamente cancelar, en el momento que emito el cheque, cancelo al proveedor. Esto contablemente, ¿sí? Bueno, voy a una pregunta que tengo acá. Dice, para auditar un periodo de 8 meses en donde ya hay una administración nueva y hubo traspaso de la administración anterior sin rendir cuenta, ¿a quién se dirigen los requerimientos para pedir la documentación sobre esos 8 meses que el consorcio quiere auditar y obtener el informe respectivo? Y la segunda pregunta es, ¿se puede emitir informe y auditar la liquidación mensual de expensas? Voy a lo primero. Bueno, la documentación para poder auditar esos 8 meses del administrador que ya no está, debería tenerlas el nuevo administrador. Es decir, en el momento que el administrador se retira del consorcio, debería entregar el total de la documentación que heredó, ya sea de su propia administración o incluso que pudiera tener de administraciones anteriores. Así que el nuevo administrador debería tener esa documentación. Ha sucedido, hablo por experiencia propia, que el administrador anterior desaparece, en cuyo caso no tenemos ninguna documentación. Y ahí sí, lamentablemente no tengo forma ninguna de auditar, porque el administrador desapareció con la documentación y no tengo. O sea que si el nuevo administrador recibió la documentación, tengo ese recurso. Si el administrador anterior desapareció, lamentablemente no hay posibilidad ninguna de auditar nada. Y la otra es si se puede emitir el informe y emitir y auditar liquidaciones mensuales. Sí, justamente la tendencia o lo que tratamos de
sugerir es, sobre todo, como habló Roberto, en los edificios grandes donde hay movimientos de fondos muy importantes, sería aconsejable una auditoría por lo menos bimestral o trimestral permanente para ir par y paso con la administración, con las liquidaciones del administrador, ir controlando cómo se están moviendo estos flujos de fondos, ¿sí? Bueno, aquí tengo una pregunta con respecto a algo que ocurre a veces asiduamente, y es cuando pasan los años en los edificios y queremos colocar, por ejemplo, un cable para internet o un teléfono, y resulta que vienen los operarios a realizar el trabajo y el cable no pasa por las cañerías, porque está obstruido. Entonces la pregunta es, en esos casos, ¿cómo hay que hacer? Si el responsable es el consorcio, el propietario. Evidentemente, legalmente, el consorcio es el responsable de las cañerías. Si el cable no puede pasar, será problema del consorcio. O sea, es cuando nosotros, por ejemplo, vemos en algunos palieres que pasa un cable canal, porque evidentemente no vamos a destrozar varias paredes para poner una cañería nueva. Entonces lo que se hace es salir del paso haciéndolo por afuera. Pero este costo corre para el consorcio, porque el consorcio tiene que brindar la cañería como corresponde porque es común directamente, no es particular. El administrador, como representante legal del consorcio, ¿cuál es la responsabilidad con no cumplir, por ejemplo, con no efectuar la limpieza del tanque de agua? Si hay alguna inspección y hay multas, bueno. Ustedes saben que hay una serie de disposiciones, ordenanzas que hay que cumplimentar del gobierno de la ciudad, que en este momento muchas de ellas están en revisión, y esta es una de ellas, el tema de la limpieza del tanque de agua. No sabemos si va a seguir siendo semestral, anual o lo van a sacar, todavía no se sabe, pero mientras tanto hay que seguir haciéndolo. Por lo tanto, acá va a haber un problema cuando, si el administrador no lo hace, o sea, no cumple esta disposición, en la declaración jurada anual obligatoria que tiene que hacer, ¿qué va a poner? Porque cada vez que se limpia el tanque hay un certificado que va a tener que asentar en su declaración jurada. Entonces no sé qué es lo que va a poner, ¿no? Sí, le caberían las multas si llega a haber alguna denuncia con respecto al no cumplimiento de la disposición número tal. En caso de renuncia o remoción del administrador, el tema de la entrega de documentación y saldo final que tenga el edificio. El código es bastante, en ese aspecto, bastante claro. Hay un artículo, el 2067, inciso J, que dice: en caso de renuncia o remoción, dentro de los 15 días hábiles, debe entregar al Consejo de Propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio y rendir cuentas documentadas. Por acá la pregunta dice si se lo tienen que entregar al administrador o a quién. Bueno, legalmente al Consejo. Ahora bien, vamos a la práctica. El Consejo, ¿qué sabe qué libros obligatorios tiene que tener el consorcio? Por ejemplo, ¿qué sabe qué es lo que tiene que revisar? O sea, por más buena voluntad que tengan, evidentemente no sería el órgano más práctico, ¿no es cierto?, para recibir la documentación. Yo no sé si ustedes están enterados de que hace poco ha salido una resolución con respecto a el tema de la revisión del código, por lo cual nosotros estamos haciendo el aporte, y justamente una de las cosas es este tema, ¿no es cierto? Esto se puede salvar tranquilamente, por ejemplo,
en la asamblea de propietarios, donde supone el administrador dice, bueno, me jubilo, me retiro. Entonces, en ese momento la asamblea puede decir, bueno, la documentación que se la entregue al próximo administrador. O, una de las cosas, por ejemplo, que propongo yo, cumplir con el código, que se le entregue al consejo, pero en presencia del nuevo administrador, porque es el que le va a decir al consejo, revisen esto, revisen el otro, o qué es lo que tienen que mirar. ¿De acuerdo? Bien. Esta pregunta, en todas las charlas, conferencias, jornadas que nosotros hacemos, la hacen. Si se puede alquilar la portería. Siempre está presente esta pregunta. Acá tengo 3 preguntas sobre el mismo tema, prácticamente. Bueno, el tema es así. También, como decía, creo que Fregonese en su momento, tenemos distintos criterios entre los administradores y profesionales, ¿no? El que le estaba hablando tiene el criterio de que sí, se puede alquilar la portería, pero tiene que cumplir con determinadas pasos o condiciones. O sea, primero, si ustedes tienen un edificio nuevo o se jubiló del encargado y van a tomar uno nuevo, entonces cuando hacemos la selección vamos a preguntarle al señor si él tiene departamento, casa donde vive o tiene que vivir en el edificio. Si el señor tiene su departamento con su familia y viene a trabajar 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde, evidentemente no va a necesitar la portería. Entonces, lo que podemos hacer es un acuerdo ante una dependencia que se llama SECLO, que depende del Ministerio de Trabajo, donde vamos a hacer un acuerdo y el administrador va a ir con su abogado y el encargado va a ir con el suyo. Entonces se hace un acuerdo por escrito donde el señor renuncia a la portería porque él tiene su casa y no la necesita. Entonces eso le deja las manos libres al consorcio para poder disponer de ese lugar. Ahora bien, ojo que la portería fue creada con un fin y lo que estamos haciendo es cambiar el destino. ¿Está claro? Porque el destino es que viva el encargado del edificio. Pero como el encargado me dijo que no la va a usar, entonces puedo disponer de ella. Si dispongo de ella en asamblea con las mayorías necesarias y todos están de acuerdo, que en general sí, va a haber un ingreso y van a estar todos de acuerdo, entonces voy a proceder, que lo hace el administrador, a hacer un contratito, teniendo en cuenta que en el alquiler que voy a cobrar, la persona que va a venir no va a pagar tasas, impuestos, expensas y demás. ¿Por qué? Porque está exceptuado la portería, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, hago ese contrato, como se estila, a los 2 años, y voy a percibir ese ingreso. En general, los consorcios que hacen este procedimiento no tienen problema y destinan el importe de ese alquiler en rebajar las expensas mensuales. O sea, se beneficia el mismo consorcio, gastos tantos pesos menos alquiler percibido tanto y le queda tanto de expensas directamente menos a los propietarios. ¿De acuerdo? Ese sería sintéticamente el procedimiento a seguir y es perfectamente legal. Porque lo único que puede llegar a pasar es que el encargado reclame la portería, pero ya hizo un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que renunciaba a ella, por lo tanto, no corresponde. ¿De acuerdo? ¿Está libre de gastos Sí, ese? en principio sí. Sí. ¿Había una más por ahí? No, eso depende cómo lo resuelvan. O sea, paga un alquiler determinado libre de gastos. Por supuesto va a ser superior que a otro alquiler Obvio. al cual hay que incorporarle determinado nivel de expensa. Es parte del acuerdo entre los propietarios. ¿Cómo lo alquilamos? O sea, es lo mismo que un grupo de hermanos alquile una casa bajo tales condiciones. Perdón, pero hay un factor importante que es que esa unidad o ese ambiente era parte común, no tiene asignado ningún porcentual.
Por ende, ¿cómo distribuimos las expensas en ese caso? Esa es la razón por la cual no se le pueden cargar gastos. Por eso que la forma quizás más completita de hacerlo es modificando el reglamento de propiedad, asignándole un porcentual, es decir, dándole estatus de unidad funcional. Por eso, pero eso es muchísimo más caro. No es práctico. No, perdón. Aparte de lo que dijo Santiago, yo agregaría modificar el destino a esa parte común en el reglamento e inscribirlo en el registro de propiedad inmueble. ¿Sí? A lo otro que se puede hacer es crear un porcentual administrativo para distribuir expensas. A mí me parece que no tiene mucho sentido. Cuando alquilo, bueno, ¿cuánto es el alquiler? 10 pesos, tiene un peso de despensa, de gasto, bueno, alquilamos en 11 y se terminó el problema. Porque si no, después tenemos problemas que este gasto me corresponde, que este no me corresponde. Yo evitaría todo ese tipo de cosas. Pesado está. Claro, sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Sí, vea, a ver, el tema es muy complejo. Sí, sí. Y puede ser resuelto a veces con los propietarios cuando es un consorcio chico que necesita el dinero para afrontar expensas y se puede alquilar la portería. Lo que yo diría para cerrar el tema, porque puede llevarnos toda la noche y todo un día, es cuando hacemos esto busquemos un asesor laboral que esté ducho en el tema, pero muy ducho, ¿sí? Que nos ayude, porque nos podemos encontrar que creemos que hacemos todo bien y nosotros, desde el punto de vista de las ciencias económicas, nos podemos olvidar determinadas cosas. Con lo cual, si el consorcio nos pide eso, llamemos al especialista en derecho laboral y digámosle, está esto, doctor, ¿cómo hago? Y que asesore y que él asuma una responsabilidad desde el punto de vista jurídico, porque si no lo vamos a traer nosotros. Y yo diría que el tema lo dejemos porque es bastante complejo. Nos quedan unas preguntas que han llegado. Bien. ¿Quién sigue? Vos. Yo. ¿Cómo se liquidan las vacaciones de un encargado? Por hora que trabaja solo los sábados de 13 a 20 y los domingos de 7 a 20. Bueno, es muy sencillo. A ver, cada 20 días tiene un día de vacación o 2 o 3 de acuerdo a la antigüedad que tenga. Así de sencillo. ¿Sí? Y por supuesto una cosa es liquidarle y otra cosa es que las goce. O sea, juntamos a través de 20 días por 2, por los 20 días durante todo el año, no sé, trabajó 60 días, le corresponden 6 días por la antigüedad, empiezo el sábado, corro los 6 días continuados y termino. Porque alguna vez alguien me contó, son 6 días, quiere decir que son 3 fines de semana. No vengo por 2 meses. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No, perdón. A ella nunca está de acuerdo. No, porque el estatuto establece que en esos casos las vacaciones son un día por cada 20 trabajados. Entonces, a lo largo del año puedes juntar 3, 4 días en función de si trabaja nada más que los fines de semana. Y la forma que establece la norma de liquidarlo es que no se toma depende de la antigüedad. Supongamos que le toquen 4 días. Si tiene menos de 5 años son 4 días nada más, pero si tiene entre 5 y 10 años se duplica, pero no la cantidad de días tomados, sino la liquidación que se hace de esos días. En vez de liquidarle 4 días, se le liquidan 8 días. Y si tiene más de 15 años, se liquida eso por 3. O sea, no se toman más días, sino que se le liquida, se liquida por 1, por 2 o por 3 los días, los saberes que tendría que percibir. ¿Se entiende? O sea, se cambia cantidad de días por salarios. No sé si queda claro, pero no es que se va a tomar 3 meses de vacación.
Sí, sí, a eso me refería. Sí. Bueno, no, yo entendí que... Bien. Disculpe, perdón. No, porque, en algunos consorcios, por usos y costumbres, ya el encargado de fin de semana desaparece por 2 meses o 3 meses. Entonces, si ya es derecho adquirido, ahí sí estamos con un problema de que no podemos dar vuelta atrás. Está bien, pero eso es responsabilidad de algún administrador. Correcto, pero Sí, el hecho está. Bueno, ¿ven acá la diferencia de criterio que tenemos? No, Es así. simplemente... Bien, en la factura de AISA hay detalles del departamento. En el caso de que haya departamento con tarifa social, ¿se puede agregar una columna en las expensas? Sí, por supuesto. En las expensas se puede aumentar la cantidad de columnas que quieran. O sea, no necesariamente tienen que sumar el detalle de gastos y aplicar un solo porcentual. A ver, yo no quise ingresar a eso porque si no pasaba mucho tiempo hablando, pero cuando imputamos gastos de expensas, tenemos centros de costos diferentes, lo que nos da distintos porcentuales. Entonces tenemos gastos generales, gastos exclusivos de departamento, gastos exclusivos de cochera, infinidad de gastos. Y puedo dividir liquido gastos fijos, liquido cuando no hay centros de costo, puedo decir, si uso un solo porcentual y digo, bueno, liquido los gastos fijos, tanta plata pago. Los gastos de mantenimiento, uso el mismo porcentual en otra columna, tanta plata. Los gastos de reparaciones, otra columna más, gastos de reparación. Y la gente sabe cuánto paga por los gastos fijos, cuánto paga por mantenimiento, por reparaciones, ¿sí? Puede poner todas las columnas que quiera, no hay ningún inconveniente. Vivi. Sí. Una cosa más. ¿Tenés más? Uno. ¿Es necesario, obligatorio, inscribirse en un registro especial para poder administrar en la provincia de Buenos Aires, al igual que en Cava? Por suerte no. Si está la ley, no está reglamentada. No me pregunto por qué, ya hace 2 o 3 años. Y digo por suerte porque sabemos que la 941 y las sucesivas de Cava, el RPA, es un palo en la rueda del administrador. Le ha realizado gastos al consorcio inútilmente. En definitiva, no sirve para nada. Es contraproducente para todos los propietarios. Así de sencillo. O sea, es mi criterio. ¿Sí? Eso es mi criterio. Termine. Bueno, acá hay una pregunta. Una unidad está en juicio por expensas hace 5 años. Además está en trámite de sucesión y hay un curador que representa a una persona incapaz. ¿Cómo se puede acelerar el proceso? ¿No debería rematarse para cancelar la deuda? Bueno, en este caso tiene todas en contra, digamos, como para que dure muchos años. En principio, la sucesión, si no la comienza el acreedor, la tiene que comenzar, si no la comienza el heredero, la tiene que comenzar el acreedor. Y mientras esa sucesión no termine, no se remata, porque cuando llega el momento del remate, el juez lo que dice es a quién se le remata. Entonces no se le puede rematar a un muerto, sino que tiene que estar hecha la sucesión y todo como corresponde inscripta y después recién rematarse. Y bueno, si hay un incapaz todavía encima es peor, ¿no? Porque ya estamos hablando también de otra cosa. O sea que, digamos que ese juicio es para largo. Eso sí, obviamente hay que controlarlo y ver que se esté siguiendo, porque claro, ¿qué sucede? Como es algo que es para largo, de repente va quedando porque no tiene movimiento muchas veces, porque se está a la espera de lo que pasa en la sucesión. Claro. Al momento de revisión de cuentas previo a la asamblea para rendición, ¿es documentación fehaciente exposición de un Excel que dice el administrador le envía plataforma de pago para respaldar ingresos? Yo entiendo que acá necesitamos conciliarlo con el banco. A pesar de la apertura de cuenta bancaria, ¿puede el administrador no permitir
depósito por cajero automático, yo entiendo que no, que es una de las modalidades que tienen los depósitos, el cajero, y hoy sabemos que hoy en día es la única casi para determinadas montos de operaciones. No aceptan, digamos, como se habla, el cajero humano. Entonces, no hay otra que el cajero automático. Entonces, directamente está impidiendo al propietario que cumpla con su obligación, ¿no? Está intentando, en realidad no puede. No, claro. Sí. Pero claro, lo que pasa es que sí, está bien, uno dice voy, deposito y se acabó, pero sabemos que existen administradores que de repente se empecinan y si hay 3 o 4 propietarios que depositan así, le dicen no se lo tomo, por ejemplo. Entonces, eso tiene que directamente hablarse en la asamblea y obligar al administrador a que reciba y apruebe todo lo que, digamos, que reciba y tenga en cuenta todos los depósitos de la manera que sea. Sí, el problema es que cuando depositas ese depósito, en general no está identificado el depositante. O sea, tiene que comunicar. Aún así es lo que dice Viviana, hay administradores que no lo quieren reconocer. Pero el que está en falta es el administrador, no es el propietario. Claro. Ahora, también pongámonos del otro lado y hay propietarios que se empecinan y dicen yo porque tengo que notificar. Si yo ya deposité, no entienden que tiene que... Claro, por eso. Entonces, vamos a hablar de todas las cosas. A veces cuando tengo que asesorar a algún administrador, directamente escucho cada cosa también de los propietarios y de los consejos que digo, no puede ser, esto es totalmente arbitrario y fuera de la ley. En algunos consejos que realmente toman las actitudes del administrador. O sea, como si estuviesen administrando. Entonces, esto no es así tampoco. Entonces, también el administrador se encuentra con un obstáculo importante y justamente es dentro del Consejo de Propietarios donde está el obstáculo cuando debería ser una relación fluida como para que el consorcio avance, porque si no, no avanza el consorcio si no hay una relación fluida entre estas partes. Lo mismo que el tema de las cuentas que tienen firma de propietarios y que los propietarios eligen a quién le van a firmar, qué cheque van a firmar y qué cheque no van a firmar. O sea, en este momento, por ejemplo, una administradora que también no debería aceptarse esto, tienen la cuenta bancaria en conjunto y obviamente tienen que sacar el certificado digital o la firma para las 2 personas o 3 personas que están en el banco. Y, por ejemplo, los pagos de BEP se hacen, ustedes saben, si alguno los hace, que primero se entra por una autorización parcial y después se autoriza, cuando están todas las autorizaciones, recién se paga. Y hay propietarios que no entran al banco para terminar de autorizar. Entonces después el retraso en los pagos de las cargas sociales tampoco es culpa del administrador. Son todos temas que tiene que tener en cuenta el administrador para solicitar a los propietarios que no obstaculicen de esta manera el trabajo, y también tienen que tener en cuenta los propietarios de no obstaculizar estas cosas. Si no están haciendo tareas de administración. Caso de remoción de administrador en agosto del 2014, desapareció y apareció previo juicio. Si no me entregó ninguna rendición de cuentas al nuevo administrador, tampoco entregó el dinero. Si no me entrega la documentación, ya prescribió la acción penal correspondiente. O sea, acá hay que estudiar el tema de las prescripciones, porque justo en agosto del 2014, estamos en agosto del 2015 que entra en vigencia el código y cambia todas las prescripciones. Yo entendería que entraría por el código anterior, pero esta es una discusión que hay en cuanto a lo que es el tiempo
De todas maneras, si es agosto del 2014, las prescripciones anteriores eran 10 años y ahora serían las generales 5. Entonces todavía esto no prescribió desde el aspecto civil. Entonces después habría que ver el penal. Santiago. Bueno, acá tengo la última pregunta. Con respecto a edificio seguro. Si está derogado, sí. Esto, hace un mes más o menos, se derogó conjuntamente con el libro de datos. Ahora bien, hay que tener cuidado con esto porque si bien se derogó, ustedes saben que edificio seguro se hace cada 2 años si está todo bien, o en forma anual si hay que hacer algo que no se hizo, ¿no? Entonces, el vencimiento último de edificio seguro tendría que ser año 18. No 17 o 16. Entonces sí, el último es el 18, ya no se hace más. ¿De acuerdo? El gobierno de la ciudad está en este momento estudiando todas estas disposiciones que salieron en su momento. Tiene entre manos el tema de los libros, la ley 257, la desinsectación, matafuegos, normas de incendio, ascensores, etcétera, y calculan que una vez que esté esto concluido se va a ahorrar un 20% en las expensas. Dicen. Gracias. Bueno, les cuento una cosita. Yo normalmente diserto para los que no son miembros de la casa y hoy me toca presidir esto. Entonces vamos a inaugurar una encuesta. Yo les pido a los presentes que levanten la mano quién tiene personal en el banco disponible más de 10 millones de dólares. No. Bueno, más de 5 millones de dólares. No, pero digan la verdad. ¿Quién de ustedes dispone de más de 1 millón de dólares en efectivo en el banco en este momento? Nadie. Bueno, debe ser el único. Las azafatas pueden participar también de la encuesta. Bueno, el tema es el siguiente. En relación al dinero se mide la espalda, decimos en la jerga, en el lunfardo de una persona o de una sociedad. Y en función de la espalda es lo que puede bancar, lo que puede soportar. Entonces, no se le puede pedir a un administrador que soporte a 20, 30 o 50 consorcistas porque no le alcanza el dinero a fin de mes. Porque tampoco lo va a hacer un consorcista, a menos de que tenga ese 1 millón o 10 millones disponibles. Y lo más importante es que si hay un administrador que en algún momento adelanta ese dinero, lo debe recuperar inmediatamente. Porque el administrador no es un financista, ni tampoco es financista aquel que tiene más espalda en el consorcio. O sea, la moraleja es, seas consorcista o administrador, si prestás es a corto plazo. Damos por finalizado la charla de hoy y les agradecemos su presencia a todos. Gracias. Bueno, al final tú mientes, viejo. Vas a la pregunta y te respondes que sí.